de esta sesión. El motivo de este posicionamiento es para hacer un llamado enérgico al secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo en relación a su intervención en el actual proceso electoral de renovación del Congreso local y de la Cámara de Diputados Federal, ya que se está llevando a cabo en el Estado una serie de infracciones y omisiones con motivo de la utilización de sanciones administrativas a diversos servidores y exservidores públicos, con el indudable propósito de inhibir su participación como candidatos a los cargos de elección popular que hoy se encuentran en disputa. Es evidente la utilización de mecanismos legaloides para inhabilitar a diversos personajes públicos que pretenden acceder a las diputaciones en proceso de elección, con el pretexto de omisiones en relación a la presentación en tiempo y forma de su declaración de situación patrimonial. Las primeras iniciativas para crear la Ley General de Responsabilidades Administrativas se iniciaron desde la Cámara de Senadores en el año 2013, cuyo objetivo era el de brindar al Estado de una norma que pudiera ayudar a combatir la corrupción que ha existido en nuestro país y que ha causado grandes daños a las arcas públicas de nuestro país por los diferentes órdenes del gobierno. En la exposición de motivos de esta ley se mencionó que la política de Estado para el combate a la corrupción debería contener los mecanismos de articulación y coordinación necesarios para las instituciones de claves en el ejercicio de las acciones estratégicas para combatir el fenómeno de la corrupción. Se promovió el fortalecimiento de las instituciones de transparencia y acceso a la información, fiscalización y rendición de cuentas, y de la investigación y sanción por delitos cometidos en las finanzas públicas en cualquiera de los tres órdenes de gobierno. El trabajo de coordinación de estas tres instituciones sirvió para lograr que las acciones del gobierno sean más eficientes y menos impunes, ya que cada una sirve de contrapeso en el proceso que conlleva a la resolución de un caso de corrupción específico. La discusión y los debates en el Congreso de la Unión fueron intensos, dando como resultado una serie de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de mayo del 2015, fecha en que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, teniendo como meta general que todos los servidores públicos realicen sus atribuciones dentro del marco de legalidad, donde los ciudadanos estén protegidos de la arbitrariedad y puedan realizarse el fin último del Estado de Derecho, la justicia. Los esfuerzos de esa reforma se centraron en convertir a la corrupción en un acto de alto riesgo y de bajos rendimientos. El espíritu de la Ley General de Responsabilidades Administrativas siempre fue el de combatir la pérdida de credibilidad institucional en el sistema político y en sus líderes políticos, que ha desembocado en este mar de frustración de la sociedad mexicana ante la injusticia de un sistema que siempre busca protegerse a sí mismo. Es claro que nuevamente en el actual proceso electoral, ese sistema que busca blindarse de la voluntad popular está realizando perversas estrategias políticas y abusa del ejercicio del poder, utilizando instituciones como la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo para tergiversar sus atribuciones de combate a la corrupción, simulando el ejercicio de sus facultades para ser manejada como un órgano de presión a los candidatos a diputados locales, federales y líderes políticos de oposición al partido en el gobierno estatal, quienes están siendo inhabilitados para ejercer el servicio público por falta de presentación de la declaración patrimonial inicial o de conclusión del cargo. No debemos olvidar, y no debe olvidar el secretario de la Contraloría, que la Ley General de Responsabilidades Administrativas le impone la obligación, antes de la imposición de cualquier tipo de sanción, de prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de orientar el criterio que deberá observar los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Por lo tanto, de aplicarse eficazmente la ley, no deberíamos entrar en el supuesto en que hoy en día nos encontramos a través de las mencionadas tácticas electorales. Pero además de que no se cumple con la prevención y orientación, la ley prevé, para cuando no se hubiese presentado en tiempo y forma la declaración correspondiente, que se inicie inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad de la comisión de las faltas administrativas correspondiente, ordenándole al órgano de control interno requiera por escrito al servidor público el cumplimiento de dicha obligación en un periodo de 30 días, lo que no ha acontecido en estos casos y evidentemente no se ha efectuado legalmente el procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas administrativas,
razón por la que diversos candidatos han tenido que acudir a las instancias judiciales para defender sus derechos y tener oportunidad de continuar con sus actividades políticas. Insisto, no se ha prevenido, no se ha orientado y no se ha requerido el cumplimiento de la obligación a quienes hayan sido omisos. De haber cumplido la Contraloría con sus obligaciones legales, no estaríamos en este escenario que utilizan con perversas intenciones políticas electorales. Es menester hacer del conocimiento de esta legislatura que la Secretaría de la Contraloría está en sus facultades de imponer las sanciones correspondientes a quienes no cumplan con la ley, siempre y cuando las realicen en apego estricto a derecho y no burlando el requerimiento necesario que por ley está obligada a realizar la Secretaría de Contraloría para hacer del conocimiento a los declarantes que es indispensable su presentación para evitar caer en los supuestos de inhabilitación. Lamentablemente, vemos que estas prácticas de simulación de combate a la corrupción continúan vigentes en el Estado, ya que todas las inhabilitaciones que han recibido los candidatos se han realizado durante el proceso electoral y únicamente contra los actores políticos que piensan diferente a quienes hoy ejercen el poder. La Secretaría de Contraloría fue creada para coadyuvar en el Sistema Nacional Anticorrupción, con facultades para investigar los actos u omisiones de los servidores públicos de la administración pública. Sin embargo, actualmente está ejerciendo acciones contrarias a la ley, buscando presionar u hostigar a los candidatos políticos y actores políticos de oposición. Con independencia de las anomalías que han incurrido la Contraloría, quiero manifestar que la omisión en cuanto a la presentación de las declaraciones patrimoniales es una falta administrativa calificada como no grave. Por lo tanto, la sanción que en su caso puede imponerse por tal descuido debe ser acorde a su gravedad y no acudir a la pena más alta ante la primera infracción, como indebidamente lo está haciendo en la actualidad con algunos candidatos. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 75, dispone como sanción más baja por faltas administrativas no graves a la amonestación. Y en relación a las omisiones en cuanto a la presentación de declaración patrimonial, es la inhabilitación para ocupar cargos públicos de 3 meses a 1 año. Como puede verse, la sanción que ha impuesto es la inhabilitación por 1 año, la pena mayor que se puede imponer en estos casos. La imposición de la pena más alta no da cabida a lo que la propia ley dispone para cuando haya reincidencia, ya que para ese caso la ley dispone que la sanción que se imponga cuando haya reiteración de faltas administrativas no podrá ser igual o menor a la impuesta con anterioridad, pero en el caso que hablo ya no hay sanción mayor. Además de lo anterior, hago de su conocimiento que en el Estado de Hidalgo, se ha venido haciendo caso omiso al acuerdo emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2019, a través del cual se dio a conocer el inicio de la obligación de los servidores públicos de presentar su declaración de situación patrimonial, en donde se advierte en su artículo 4 que los servidores públicos en el ámbito estatal y municipal no se encontraban en obligación de presentar declaración patrimonial hasta antes de julio del 2017. Deberán presentarla más tardar en el año 2021, por lo que la obligación para los mencionados servidores públicos empieza a contar a partir de este año y no antes como lo ha venido exigiendo la Secretaría de la Contraloría. Aunado al anterior, el día 23 de marzo del año en curso, el gobernador del Estado, el licenciado Omar Fayad Meneses, acudió a Palacio Nacional a firmar el Acuerdo Nacional por la Democracia, que señala la no intervención de él en las elecciones del 2021. Sin embargo, el titular de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno a su cargo está incumpliendo con este acuerdo, actuando de manera facciosa, interviniendo en la elección con el objetivo de perjudicar a los candidatos de oposición. Desde esta tribuna exijo al secretario de la Contraloría Estatal que saque las manos del proceso electoral y que deje que la voluntad del pueblo de Hidalgo sea la que decida quiénes serán sus representantes, ya que sus acciones están desacreditando la palabra de nuestro señor gobernador. Agradezco de igual manera a los líderes: Sandra Ordóñez, presidenta estatal de Morena; Javier Vázquez Calixto, comisionado nacional del Partido de Trabajo; a Juan José Lunas Mejía, presidente estatal de Nueva Alianza Hidalgo; a Honorato Rodríguez del Partido Verde Ecologista de México y a Andrés Caballero, presidente del Consejo de Movimiento de Regeneración Nacional, que se encuentran dando en este momento una conferencia de prensa.